Muy bien, el día de hoy quisiera iniciar una serie de mensajes durante las siguientes semanas. En esta ocasión no es un solo título por varias semanas, son diferentes títulos, pero todos son parte de una misma serie de mensajes. Y el día de hoy iniciamos en Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Lo pueden tener enfrente de usted y lo puede ir leyendo, solamente lo voy a parafrasear, no lo voy a leer. Pero encontramos en esta escena, Mateo 14, del 22 en adelante, encontramos que Jesús había terminado un día muy cansado, un día muy largo, donde había ministrado a la multitud, no solamente de una manera espiritual, sino de una manera práctica también. O sea, esta historia inicia cuando termina ese día tan majestuoso donde Jesús predicó a la multitud, y después de que la multitud tuvo hambre, los alimentó. Eran más de 5,000 y alimentó a toda esa multitud Jesús. Al final del día, Él se acerca con los discípulos y les dice a los discípulos: ok, ustedes adelántense, váyanse al otro lado, súbanse a la barca, váyanse al otro lado, ustedes inicien este camino, yo termino aquí y después nos juntamos. Ellos empiezan a meterse a las aguas en la barca. Jesús despide a la multitud y la Biblia dice que se fue a orar un rato. Y ya en la noche, en la madrugada, la Biblia dice que el barco estaba siendo azotado por las olas, y estaba siendo golpeado por los fuertes vientos en el mar o en el lago, lo que haya sido. Pero la Biblia lo describe de esa manera. Dice también la Biblia que en esos momentos Jesús sintió que lo más lógico era ir al auxilio de ellos. Y la manera más fácil de hacerlo, como no tenía otra barca, era hablarle a alguien que trajera una barca. No, era inmediatamente empezar y caminar sobre el agua. Y empezó a caminar Jesús sobre el agua y a acercarse a donde estaban los discípulos. Y la Biblia dice que los discípulos empezaron a ver que algo se movía entre las aguas, entre la tormenta, y empezaron a ver e hicieron cuentas y dijeron: aquí no hay ballenas de ese tamaño, aquí no hay monstruos marinos así que puedan salir de las aguas y puedan observar. Sin duda es un fantasma. Y empezaron a temer por sus vidas, porque ya no solamente era la tormenta, sino que ahora era el susto de una silueta de un hombre caminando sobre el agua. Entonces, a esto, al ver la tribulación de ellos, Jesús les grita y les dice: no tengan temor, soy yo. ¿Okay? Ellos escuchan esto y inmediatamente Pedro, en su manera tan natural y lógica de actuar, lo primero que dice él es: Señor, si en verdad eres tú, manda que yo vaya a donde tú estás sobre el agua. Y Jesús le dice: ven. Pedro inmediatamente saca un pie, lo pone en el agua, saca el otro y empieza a caminar hacia donde estaba Jesús. Y ahí quiero terminar esta pequeña historia. Y quiero decirles que esta historia me gusta, me fascina, pero encuentro algunas cosas muy interesantes en esta historia. Porque en esta historia encontramos un milagro, ¿verdad? El caminar sobre el agua es un milagro, ¿correcto? Tal vez la mejor manera de definir lo que es un milagro es todo hecho que viola las leyes naturales. O sea, cuando la ley natural dice que si yo brinco, tengo que inmediatamente caer. Si yo brinco y empiezo a elevarme, salgan corriendo de aquí, porque eso no va a ser de Dios. Eso sería una violación de las leyes naturales. Yo imagino que todos ustedes, si yo empiezo a levitar, se dice, van a salir corriendo de aquí cada uno de ustedes. Escucha, cuando se violan las leyes naturales, por ejemplo, cuando la ley natural dice que este cáncer es terminal, pero resulta que 2 semanas después o 20 años después tú sigues vivito y coleando, ese es un milagro. Porque las leyes naturales fueron reprimidas y el poder de Dios se manifestó. Caminar sobre el agua es un milagro. Pero te digo que me parece una historia interesante, porque normalmente en la Biblia los milagros tienen un propósito muy definido. Por ejemplo, en este milagro no se escucha que haya habido una sanidad. No hubo sanidad. Nadie fue sanado en este milagro.
Cuando escuchas de milagros, normalmente Jesús venía y sanaba a alguien que tenía un problema por tantos años, o venía y sanaba a una jovencita o a un jovencito. Estos milagros aliviaban el dolor y el sufrimiento de alguien. En este caso, no pareciera ser que hubiera sanidad. En otras ocasiones los milagros a lo mejor no eran de sanidad, pero eran para la preservación de la vida. No sé si recuerdan cuando el profeta fue enviado a la mujer, a la viuda en Sarepta. Necesitaban de un milagro. Ella solamente tenía comida suficiente para comer, ella y su hijo, y echarse a morir. Sin embargo, hubo un milagro para preservación de la vida de ellos dos y del profeta. ¿Sí? Acababan de ver ellos, los mismos apóstoles, un milagro de la preservación de la vida cuando Jesús alimentó a los 5,000. Sí, un milagro que tenía un propósito específico. Otras ocasiones el milagro es para guardar el propósito de Dios, para que se cumpla el propósito de Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba huyendo de Egipto, la Biblia dice que se encontraron en un lado el mar y en otro lado el ejército egipcio que venían en contra de ellos. No había otra manera de salir, porque si no se abría el mar para que ellos cruzaran, probablemente iban a ser capturados una vez, matados ahí o llevados una vez más en cautiverio. Entonces, un milagro para que el propósito de Dios se cumpliera. Sin embargo, yo no veo ninguna de esas características en este milagro. Es un milagro que aparentemente, si lo quitas de ahí, no afecta cómo termina esta historia en lo más mínimo. Por ejemplo, si el mar no se abre, no sé qué historia estaríamos escuchando el día de hoy acerca del pueblo de Israel. No sé cómo Dios hubiera liberado al pueblo de Israel. Sin embargo, si esta historia, este milagro no aparece en la Biblia, parece que no cambia el resultado. Y digo esto de manera respetuosa, pero no soy el único que piensa así. Porque Juan, el Evangelio de Juan, también menciona esta escena, pero no menciona que Pedro caminó sobre el agua. Considera que no es algo vital para nuestra fe. También en Marcos se menciona esta misma instancia, pero tampoco mencionan que Pedro caminó sobre el agua. O sea, pareciera ser que no es significante y que es una historia hasta cierto punto anecdotal. No digo que lo sea, digo pareciera ser. Eso quisiera y pedirles permiso a ustedes y me den la oportunidad de presentarles esta historia o de hablarles de esta historia como si fuera una parábola. No digo que sea una parábola, pero me pudieran permitir enseñar como si fuera una parábola, ¿sí? O sea, una parábola eran las historias que Jesús contaba para traer principios y que la gente pudiera aprender algo. ¿No les molesta si utilizamos esta historia como si fuera una parábola? Me refiero a que la vamos a tomar en un momento aislado. No hay una historia antes y una historia después que dependa del resultado de esta historia, sino que está aislada. Solamente esta historia tiene elementos suficientes para traer ciertos principios a nuestras vidas. ¿Les parece? Entonces quisiera, acercarme a esta historia como si fuera una parábola. Y al ser de esa manera, normalmente las parábolas representaban algo. Los elementos que llenaban de color la parábola representaban ciertas cosas. Y quiero hacer lo mismo con esta historia. Vamos a empezar con el agua, el mar. ¿Ok? ¿Qué representa el agua en esta historia? ¿Qué representa el mar? ¿Qué representa el lago donde ellos estaban? ¿Ok? El mar, el agua, representa la vida. La vida. ¿Y a qué me refiero con que el agua representa la vida? En estos momentos ellos se encontraban en medio de una tormenta. ¿Por qué digo que el agua representa la vida? Porque la realidad es de que la vida es muy tormentosa. O sea, constantemente nosotros nos vemos involucrados en medio de una tormenta, enfrentando olas desafiantes que constantemente tienen la posibilidad de destruir nuestras vidas. O sea, no entras de una cuando ya estás en otra. No te pegan por un lado porque te están pegando por el otro. Cada uno de nosotros sabe lo que es constantemente enfrentarse a la tormenta. No hay nadie aquí que no haya sido golpeado por las olas, movido por los fuertes vientos en esta vida tormentosa en la que nosotros vivimos. Nadie aquí.
Todos hemos sido golpeados por las olas, movidos por los impetuosos vientos. Nadie aquí puede regresar, voltear a ver a su vida y decir, mi vida fue fácil. Fue pura felicidad y pura alegría. Fue como una caminata en el parque. ¿Alguien aquí puede decir eso? Para que me ayude a predicar el siguiente domingo. Nadie. Todos los que estamos aquí sabemos lo tormentoso o tormentosa que es la vida. Pareciera ser que la vida es una tormenta que nunca termina. Cuando no escuchas de epidemias, escuchas de pandemias. Si no escuchas de pandemias, escuchas de guerras. Si no escuchas de guerras naturales y físicas, escuchas de guerras espirituales o culturales. Si no escuchas que hay un misil apuntando a Estados Unidos, escuchas que hay una doctrina de género que está atacando a nuestros hijos. Constantemente estamos escuchando de las olas fuertes que amenazan nuestras vidas. En todo momento nos enfrentamos a olas e impetuosos vientos. Cuando no son desastres naturales como huracanes, como tornados, como lo que acaba de suceder apenas hace unos días, es constante la amenaza de este mar embravecido que es la vida, que pareciera ser quiere devorarse todo lo que tenga enfrente. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta aquí? O sea, todos hemos enfrentado y constantemente enfrentamos la tormenta. Por eso digo que en esta parábola, en esta historia, el mar tormentoso representa la vida tormentosa que todos experimentamos y tenemos. Hay gente que tú la ves y se ve muy bien, exitosa, sus carros nuevos o sus casas grandes, pero por dentro la familia destrozada, o a veces al revés. O sea, siempre hay una tempestad y una tormenta a nuestro alrededor, olas amenazantes. Bien, eso es el primer elemento en esta historia, las aguas, el mar tormentoso. El segundo elemento que encontramos en esta historia es la barca, la lancha, el bote. ¿Sí? Este representa nuestro lugar en la vida. Representa nuestro lugar en la vida. Y permítanme utilizar esta siguiente ilustración. ¿Cuántos de ustedes aquí jugaron baraja? No sé cómo le digan en otros lugares. Las cartas. Jugaron póker, o como le llamen. O 21, con piano, pimpiano. ¿Cómo se llama? Con quién. Jugaron con quién o con quien sea. No importa. ¿Cuántos de ustedes, cuando les entregaron las cartas, los números, los modelos, los que sean, no sé jugar yo eso, pero cuando les entregaron eso, ustedes dijeron, qué mala pasada me tocó? ¿Sí? El bote representa la pasada que la vida nos dejó. O sea, a veces algunos están jugando entre 4 o 5 y ven las cartas y dicen, no, con esto no le gano a nadie. ¿Qué es lo que haces tú cuando la vida te da una mala pasada, unas malas cartas? ¿Qué es lo que haces? En inglés se dice bluff. ¿Alguien me ayuda en español? ¿Finges? O sea, te dan una mala pasada, cartas malas, ¿y tú qué haces? Con esta les voy a ganar a todos ahorita. Y vender todas las que me tocaron. Y empiezas a actuar como que te tocó la gran cosa. Pero la realidad es que cada uno de nosotros nos encontramos en medio de una tempestad, de una tormenta, y a cada uno de nosotros se nos otorgó un bote, una lancha. ¿Okay? Pero hay muchas lanchas de diferentes tamaños. Algunas se ven muy bonitas, grandes, fuertes, veloces, mientras que otras se ven pequeñas, débiles, frágiles, insignificantes. Pero déjame decirte, en medio de todo eso, que independientemente del tamaño de tu barco, porque hay barcos grandes, o sea, ¿qué sería que la vida te dotó de un barco grande? Bueno, puede ser que hayas nacido en Estados Unidos, que hayas nacido de padres cristianos con buenos principios, que hayas nacido en un hogar que practica
lo que Dios nos enseña y que les va bien, y es muy probable que les haya ido bien financieramente, y que hayas nacido en ese hogar significa que tendrás buenos principios, la facilidad de ir a la escuela, de continuar tus estudios en grados más altos. Ese es como una lancha grande, bonita, con mucho lujo, impetuosa. Mientras que puede ser que alguien haya nacido en alguna área de México, Centroamérica, Sudamérica o África, donde la pobreza era demasiado grande, y que lejos de que hayas nacido con padres cristianos, naciste a lo mejor con padres que practicaban brujería, o naciste con padres que a lo mejor eran perversos y malos. O sea, esos dos barcos son muy diferentes. Uno puede ser grande e impetuoso, mientras que el otro puede ser insignificante y frágil. Y sin embargo, los dos tienen que enfrentar la tormenta y la tempestad. ¿Están conmigo? En la vida hay lanchas, botes grandes, hermosos, que van a grandes velocidades. Esos que tienen la última tecnología. Hay algunos que son fuertes, grandes motores, que tienen más capacidad. Hay otros que son veloces, que van a grandes velocidades. Pareciera ser que estos barcos tienen una posibilidad más grande de enfrentar la tormenta. Sin embargo, déjame decirte que no hay ningún barco, ningún bote que sea lo suficientemente rápido para huir de la tempestad. Ninguno. No hay barco que sea lo suficientemente grande para poder vencer la tempestad. No hay barco que sea lo suficientemente fuerte para poder pararse frente a la tempestad. ¿Sabían? No sé si ustedes sabían o no. Dicen, no sé si es cierto o no. Cuando el creador del Titanic iba a partir, dicen que dijo: este barco ni Dios lo hunde. Pero déjame decirte que no hay barco hecho por el hombre, y ojalá y me entiendas que me refiero a tus estructuras. Naciste en un hogar roto, destruido, con malas influencias, o naciste en un lugar hermoso con buenos principios. No hay estructura hecha por el hombre, no hay barco hecho por el hombre que tenga la capacidad de soportar las tormentas que vienen en la vida. Nadie puede construir una estructura a su alrededor que pueda soportar las tormentas a su alrededor. Dos elementos: la tormenta y lo que la vida te presentó a ti. ¿Les gusta lo que la vida le presentó? ¿O lo quieren cambiar por otro? ¿Les gustaría cambiar su barco por otro que se ve más bonito? Escuchen esto: la tormenta, la tempestad, tu barco, lo que te tocó, las cartas que te tocaron, buenas, medianas, malas. Dos elementos. ¿Ok? Entendiendo la agresividad de la tormenta y que no hay barco, no hay cartas, no hay nada que tú puedas haber tenido que te ayude a vencer esa tormenta, quiero presentarte el siguiente elemento en esta historia que me fascina. Encontramos primero la tormenta, un barco, y encontramos a Pedro caminando sobre el agua. Tres elementos. El tercero es Pedro caminando sobre el agua. La tempestad, la tormenta, el barco, la estructura que te protege ante la tormenta, y encontramos a Pedro caminando sobre el agua. Y ahora quiero que notes el proceso y cómo se da esta cosa. Hay una tormenta, tempestad, las olas sacuden el barco donde él está, y escucha la voz de Jesús en la distancia. Y él dice: si eres tú, la solución. Escucha la solución para la tormenta en su mente, para la tempestad. Si realmente eres tú, Jesús, dime que yo vaya a ti sobre el agua. O sea, él no dice: si realmente eres tú, que se calme la tempestad. Si realmente eres tú, que el barco no se sacuda tanto. No, él dice: si realmente eres tú, di que yo vaya hacia donde tú estás caminando sobre el agua. ¿A qué me refiero con ese énfasis? Que de alguna o de otra manera Pedro pensó que él iba a estar más seguro si se salía del barco
y estaba en el agua que si estaba en el barco. ¿Sí ven la lógica de su manera de pensar? ¿Les parece lógico eso? Estás en un barco, en algo diseñado para protegerte de la tormenta, y a la hora de que necesitas estar más seguro, la solución es salirte de ese barco y caminar sobre el agua. O sea, él estaba diciendo que era mejor caminar sobre el agua que permanecer en ese barco. Muy bien. En esta historia encontramos que el mejor lugar, el lugar donde te sientes más a salvo, no es en la barca, no es en la estructura que ha sido construida a través del hombre, sino es caminando sobre el agua. El lugar más seguro en medio de la tormenta no es el barco que ha sido construido con las estructuras a tu alrededor, sino el lugar más seguro es caminar sobre el agua. No tiene lógica, ¿cierto? ¿O sí? Quiero, a través de esta historia, iniciar una serie de mensajes con principios bíblicos que tienen la capacidad de cambiar tu vida realmente de una manera poderosa e impactante. Y el primer mensaje, el título es: cree y camina sobre el agua. Cree y camina sobre el agua. ¿Sí están aquí? Parece que todos le van a la América aquí porque los veo todos agüitados. Después de la sacudida que le pusieron ayer, los veo tristes. No, alégrense, que hay un Dios vivo y un Dios real y un Dios poderoso que tiene planes para tu vida. Es que los veo medios achicopalados. Están poniendo atención, ¿verdad? Es eso. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Les agrada la idea de lo que eso significa? Cree y camina sobre el agua. Miren, este principio de fe, creer, es algo que Jesús constantemente hacía relación o traía a colación. Cuando alguien se acercaba con él, él normalmente le decía: conforme a lo que tú crees, se ha hecho. O sea, conforme a tu fe, se ha hecho. Cuando vio al paralítico descender, dijo, al ver lo que ellos creían, al ver la fe de ellos, le dijo a él: tus pecados son perdonados. Y luego le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Constantemente Jesús le decía a la hermana de el que resucitó, Lázaro, gracias. A la hermana de Lázaro le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Al padre que trajo el hijo endemoniado le dijo: a el que cree, todo le es posible. Mira el peso que tiene este principio en nuestras vidas, el creer. La Biblia nos enseña que con el corazón se cree para justicia. Después, como consecuencia, con la boca confiesas para salvación. Pero todo inicia con el creer. Realmente el creer es un principio que Dios utiliza para sacar a la gente del hoyo que sin duda hundirá su vida junto con la tormenta. El creer es lo que Dios utiliza para sacarlos de aquello que las estructuras formadas por el hombre, muchas veces lejos de impulsarnos, nos ahogan, nos arrastran, nos jalan. ¿Estás conmigo? Cree y camina sobre el agua. Miren, si este es el año de la cosecha, si este va a ser el mejor año de tu vida hasta el día de hoy, vas a tener que creer y caminar sobre el agua. Si este va a ser el mejor de tus años en todos los aspectos, vas a tener que aprender a caminar sobre el agua, porque no hay nada en la Biblia que te pueda decir que alguien que vivió una vida impactante no tuvo que caminar sobre el agua. Todos tuvieron que caminar sobre el agua. A unos se les tuvo que abrir el mar, lo mismo que caminar sobre el agua. A unos tuvo que seguirlos un pilar de fuego o una nube. A otros tuvieron que rodear la ciudad para que se derrumbaran. Todo eso es caminar sobre el agua, es desafiar las leyes naturales a nuestro alrededor. Si tú vas a tener un año maravilloso, vas a tener que aprender a creer. El creer es el mecanismo, la fe es el mecanismo que Dios utiliza para sacarnos
de ese lugar donde nos encontramos, de lo que la vida nos dejó. La fe es ese mecanismo. No sé si me estás escuchando o no, pero lo que Dios te dice el día de hoy, mientras observa tus circunstancias, mientras Dios ve tu tempestad, mientras Dios ve tu tormenta y el frágil barco en el que estás, lo que Dios te dice es solamente cree y camina sobre el agua. En medio de tu angustia y tu dificultad, no importa el tamaño, si es Goliat, no importa el tamaño de lo que vas a enfrentar, del ejército que viene en contra, lo único que Dios te dice es, cree y camina sobre el agua. Ojalá me escuches el día de hoy. Si algo te llevas de este mensaje, es la importancia que tiene el que tú creas. Miren, el creer realmente es milagroso. De repente algunas personas pueden observar a alguien y decir, esta persona es exitosa. Esta persona es exitosa. Y de repente, a lo mejor algunos no puedan pensar que yo soy una persona exitosa. Y no los culpo, porque aún yo mismo a veces digo, no, pues no. Vamos a ser exitoso. Pero escúchame esto. Dentro de los parámetros que yo considero lo que Dios busca de mí, creo soy una persona exitosa. Y no voy a decir esto o lo que voy a mencionar ahora para aplaudirme yo y elevarme yo, sino voy a decir esto para buscar el que tú puedas ser inspirado. Y vas a entender a lo que me refiero en un momento. Digo que sí soy una persona exitosa porque soy pastor de una iglesia muy bonita, una iglesia hermosa. ¿Okay? Y algunos podrán decir, pero ni ha crecido. Y yo puedo decir, pero tampoco se murió, sigue viva. Considerando las circunstancias sobre cómo yo tomé la iglesia, yo puedo decir que es un éxito impresionante el que la iglesia años después, con alguien sin experiencia, sin estudios, sin trayectoria, sin esto, sin lo otro, y no acabo, y sigue viva. Y yo les digo, vivita y coleando. Ahora, sin duda, éxito. Sin duda, algo exitoso. No sé si ustedes sepan o no, pero escribí un libro. Y déjenme decirles que ya vendí más de 5 copias. ¿Qué dijeron? ¿Más de 5,000 o 5 millones? No. Son más de 5. Y creo que la mayoría las compró mi mamá, entre que las repartió ahí entre con sus hermanos, lo que sea. No se preocupe. Una persona exitosa. Sin duda que sí. Tengo una hermosa familia. Una hermosa familia realmente. Me siento privilegiado, me siento favorecido de parte de Dios. Siento realmente que tengo una vida hermosa, una vida maravillosa, una vida majestuosa. Realmente lo creo. Como pastor de una iglesia, tengo mi propio negocio. Dios me bendice en diferentes áreas. Hago algo que me apasiona, que es compartir los principios de Dios que ayudan al crecimiento espiritual y personal de las personas. ¿Okay? ¿Y por qué les digo todo eso? No para alabarme yo, no. Simplemente digo esto para que con lo que voy a mencionar ahorita vean ustedes el contraste y sean inspirados. ¿Okay? Porque cuando yo en retrospecto observo mi vida y cómo fue mi vida, yo no encuentro habilidades especiales. O sea, yo nunca fui el mejor en nada. No tengo destrezas que otros no tienen. O sea, yo nunca fui el mejor en mi clase, nunca fui esto, nunca fui lo otro, de cosas especiales. No recuerdo tener grandes talentos. Recuerdo estar sentado en la banca y observar cómo otros niños de mi edad pasaban a la plataforma y cantaban o tocaban, y yo como el chinito, mirando nada más, admirando los talentos. No tendría habilidades maravillosas, no era el mejor en las cosas, no tenía habilidades especiales, no era el mejor en nada. ¿Okay? Nací en un hogar roto. Antes de que yo naciera, mi papá ya no estaba, y al año de que yo nací, mi mamá se fue. No estuvieron ahí mis padres, nunca estuvieron presentes. Nací en un país tercermundista, en un pueblo pequeño. Nací y pronto me di cuenta que tenía
problemas, yo tenía tendencias que no me llevarían a bien si se dejaban sin atender, si se dejaban solamente a que me llevaran por donde ellas quisieran. Había sin duda la posibilidad de ir por el camino correcto. Rápidamente me di cuenta de las limitaciones que había en mi vida. Llegué a este país y sin hablar el lenguaje, nunca me sentí parte de ningún grupo. Siempre me sentí como el extranjero, el foráneo, como que no pertenecía a los grupos. Escuche todo lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que llevó a que el día de hoy pueda vivir una vida feliz, que disfruto y que considero yo una vida exitosa? ¿Qué es lo que me llevó a ese punto? No fue algo de conocimiento especial, no fue algo de sabiduría única, fue algo que con el tiempo regreso y observo y veo un patrón, que desde un principio hubo algo presente ahí. Y te voy a decir qué es. Desde niño, adolescente, joven y todavía joven de unos 20 y tantos años, algo que siempre estuvo ahí y sigue el día de hoy. ¿Sabes qué es? Creer. Miren, yo creí cuando mi abuelito me dijo a mí, es que tú eres inteligente y tú puedes lograr todo lo que te pongas en tu mente, lo puedes alcanzar. Le creí. Le creí cuando el pastor dijo del altar que Dios quería usar mi vida. Le creí. Escucha, no dijo nada especial. No dijo, te voy a llevar a tal lugar y vas a hacer eso. No, él solamente dijo, Dios quiere usar tu vida. Lo creí. Creí cuando el obispo dijo que veía un ministerio pastoral en mi vida. Lo creí. Y creí también cuando Dios dijo, este es el momento en el que entres en el ministerio. No hay nada especial. Lo único que cambió mi vida fue que cuando algo se presentaba de parte de Dios en mi vida, lo creía. Y al creerlo, eso fue cambiando mi vida de una manera sobrenatural. Déjame decirte que el creer, el que tú creas, realmente puede cambiar tu vida. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro caminara sobre el agua? No fue su idea de él. Aunque tú digas, bueno, inició con él, pero no fue su idea la que lo hizo caminar. Él dijo, si eres tú realmente Jesús, si tú eres Señor, di que yo camine sobre el agua. Él estaba esperando que una palabra de parte de Dios. Cuando Jesús le libera la palabra, le dice, ven, en ese momento él tenía una palabra de Dios que él creyó y pudo caminar sobre el agua. Ahora, el creer es algo poderoso, pero el que tú creas una frase no es que esto sea magia, que haya un conjuro, que porque tú dices esto, entonces eso ya es. No porque tú digas, el América va a ganar, y que tú creas que el América va a ganar, al siguiente día va a ganar el América. Porque ¿qué crees? Del otro lado hay otro igual. Van a ganar las Chivas. Y los dos le sirven a Dios. ¿A quién va a escuchar? Tú dirías que yo tengo una conexión directa. Pues no funciona. Escúchame. No es un conjuro. No es magia. No es como que dices las palabras y automáticamente algo sobrenatural sucede ahí. No. Escucha cómo funciona el poder de este mecanismo que Dios utiliza para transformar tu vida y sacarte de un hoyo y ponerte en un lugar donde Él puede recibir la honra y la gloria a través de tu vida. El creer. Mi abuelito me decía a mí, tú eres inteligente y todo lo que tú pongas en tu mente lo puedes lograr. Y le creí, te digo, pero escucha lo que sucedió. Cuando él dijo eso, no fue un conjuro que él dijo. ¿Sabes lo que él hizo? Él puso una responsabilidad en mí. ¿Sabes qué estaba diciendo él? Eres inteligente y no voy a aceptar que tengas grados bajos. Entonces, el que yo creyera eso, causó esto. Ok, me voy a esforzar y voy a traer buenas calificaciones. 1 hora no me alcanzó para estudiar y tener buenas calificaciones. ¿Qué crees que tenía que pasar la siguiente semana? 2 horas. Y cuando 2 horas no alcanzaban, ¿qué crees que tenía que pasar después? 2 horas más pedir ayuda a alguien que me explicara porque no entendía yo. No era obra de magia, sino que él puso una declaración que ahora puso responsabilidad en mí. Yo tenía que tener buenas calificaciones, entonces tenía que estudiar más fuerte para poder sacar buenas calificaciones. Lo que él dijo y yo creí
empezó a dar fruto. Él dice, lo que tú pongas en tu mente lo puedes lograr. ¿Qué significa eso? Ok. Ustedes saben, y les he mencionado antes, que a pesar de que toco varios instrumentos, nunca me sentí como un músico natural, y les voy a decir por qué. Porque yo me tardé años tocando un instrumento sin entender la música y sin sentir la música. ¿Qué me refiero con sentir la música? Los músicos que tienen buen oído escuchan una melodía y nomás la escuchan, ¿y qué creen? Ya la pueden tocar de volada. Aquí tenemos a uno, Luis, que toca el piano, escucha un canto, no necesita practicarlo, escucha un canto y lo puede tocar inmediatamente. Yo, como mi abuelito dijo que lo que yo pusiera en la mente lo podía hacer, yo dije, yo puedo tocar también. ¿Qué crees? Quise hacer lo que él hizo y no pude. Tuve que practicar un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y resulta que, ¿qué crees? Que al final de horas y horas y horas de práctica, pude aprender a tocar. ¿Ok? Y como él dijo que todo lo que yo pusiera en la mente lo podía lograr, ¿qué crees que pasó? Cuando ya podía tocar, pero no había desarrollado mi oído, yo hacía los cambios de tono cuando escuchaba la palabra que ellos decían. Esta palabra, ahí va el cambio. ¿Qué crees que pasaba cuando se le olvidaba la letra al que estaba cantando? Me quedaba atorado yo en la misma tonada. Y él iba por otro lado y yo ni en cuenta. ¿Okay? Pero ¿qué crees que pasa? El practicar, como yo creo que sí lo puedo hacer, practico y lo intento y no puedo y lo intento otra vez y no puedo y lo intento otra vez y lo puedo y lo intento otra vez hasta que el día de mañana lo puedo hacer y lo puedo hacer. Escúchame, el que tú creas algo realmente tiene poder en tu vida, no porque es magia, sino porque cambia todo a tu alrededor y cambia tu mentalidad y el día de mañana lo vas a lograr. Si tú crees que Dios te llamó a hacer algo y lo intentas una vez y fracasas y lo intentas otra vez y fracasas, si realmente lo crees, lo vas a intentar e intentar e intentar e intentar hasta que un día lo vas a lograr. Si lo crees. Por eso es que Jesús le dijo a este hombre, al que cree, todo le es posible. Si tú crees que Dios tiene planes para tu vida, para bendecirte, si tú crees que Dios quiere que tú tengas tu propio negocio, escúchame, no que es una idea tuya o de alguien más. Si tú sabes que Dios te tiene preparado un negocio para que seas de bendición a otras personas y lo crees, intentarás y fracasarás, pero en algún momento vas a tener el éxito. Si tú crees que Dios quiere bendecir tu vida y cuando observes tu vida y no veas la bendición de Dios, ¿qué crees que vas a hacer? Vas a seguir corriendo a los pies de Jesús hasta que encuentres lo que Él ha prometido a tu vida. El creer es algo realmente poderoso, pero no es porque sea magia, sino porque te mueve. Pero tristemente, el creer es un arma de dos filos, porque el poder que reside en el creer no es solamente en lo que crees, sino en la acción de creer. No sé si me explico. El que tú creas algo, independientemente de lo que sea, tiene la capacidad de cambiar tu vida, para bien o para mal. Eva creyó lo que la serpiente le decía. Lo creyó. Y como lo creyó, fue movida a tener acción. Y como fue movida a tener acción, su vida fue transformada para mal. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que nosotros creemos. No puede ser cualquier cosa, tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Porque cuando somos jóvenes, tanto de una manera terrenal como espiritual, muchas veces creemos todo lo que se nos dice. Si tú a un niño pequeño le dices, es que eres muy inteligente, es que eres inteligente, es que eres esto, es que eres lo otro, es que eres inteligente, y estás constantemente declarando esto, ¿qué crees que va a pasar? Lo va a creer. De la misma manera que si tú le dices que eres un burro, nunca entiendes, eres un cabezón, ni siquiera cabe en la puerta la cabeza de grande que está. A veces nosotros ignoramos el peso que nuestras palabras tienen sobre nuestros hijos, porque los hijos creen, y no solamente los hijos, la esposa y el esposo. ¿Qué crees que va a pasar si le dices a tu esposo, wow, mira qué músculos tienes?
Va a decir. Y si no los encuentra, ¿qué crees que va a hacer? Se va a ir al gimnasio a buscarlos, a lo mejor ya los dejó. ¿Qué pasa si le dices a tu esposa, qué guapa te ves? Qué guapa te ves. Escúchame, lo va a creer. Y como lo va a creer, se va a comportar de esa manera también. Lo que nosotros creemos influye mucho, mucho en nuestra manera de actuar. Si tú crees que eres una persona inteligente, te atreverás a tomar desafíos para conquistar. Pero si crees que eres una persona cabeza dura, que no le entran las ideas, nunca te vas a esforzar. La realidad es que todos somos iguales. Todos tenemos la capacidad de crecer y avanzar en cualquier área de la vida. Todos tenemos esa capacidad. La diferencia es si lo crees o no lo crees. Yo no soy especial, no tengo nada que tú no tengas. Lo único que he hecho en mi vida es creerle a Dios. Creerle a Dios. Nada más. ¿Crees que Dios quiere usar tu vida? Créele. Créelo y tu vida empezará a cambiar. A veces las personas tienen opiniones sobre nosotros y esas opiniones quieren formar nuestra identidad. Lo que la gente piensa de ti, lo que la gente quiere, lo que la gente habla. Tenemos que tener cuidado de a quién permitimos o a quién le creemos cuando declara sobre nosotros. Porque aún las amistades a nuestro alrededor, aún cristianos con buenas intenciones muchas veces tienen irresponsabilidades. Por ejemplo, tomas a un cristiano recién nacido y alguien que dice, así te dice el Señor, irresponsablemente que lo haga, y dicen algo incorrecto, y esta persona lo cree, afectarán su vida. Realmente afectarán su vida. Y lejos de serle de bendición, le serán de tropiezo. Porque el creer empieza a modificar en nosotros cosas, a transformarnos. Es el mecanismo que Dios utiliza para sacarnos de esa vida y ponernos en donde Él quiere que su nombre sea glorificado a través de nosotros. Tenemos que tener cuidado con lo que creemos. ¿Qué es lo que Pedro creyó? La palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Toma la palabra de Dios y la esencia de lo que está aquí, tómalo para ti. Tómalo para ti. Si este va a ser el año en el que veas lo sobrenatural en tu vida, tienes que creer y caminar sobre el agua. Creer, influirá mucho en todo. Les he mencionado antes yo que esto de creer es una ruta. Si no estás completamente ahí, no te preocupes. Este hombre que llevó a su hijo endemoniado le dijo a Jesús, creo, pero ayuda mi incredulidad. Porque a veces creemos de aquí a aquí. Por ejemplo, yo creí que Dios me llamó al pastorado. De lo contrario, no hubiera dejado mi trabajo y mi casa donde estaba yo para venirme a aventurar a algo. Yo creía realmente que Dios me llamó. ¿Qué? Sin embargo, pareciera ser que el creer se quedó a medias, porque cuando estaba parado enfrente a la congregación, muchas veces no me sentía digno, no me sentía como el pastor que ellos merecían. ¿Sí ven cómo el creer no está completo? Como que de repente nos falta un poquito. Y muchas veces al no sentirme pastor, a veces es difícil porque las circunstancias quieren determinar lo que nosotros somos. Dios dice, tú eres esto y crees en Dios, pero de repente vienen las circunstancias y dicen, no, si tú haces esto, esto es lo que eres. Dios dice que eres un siervo de Dios, pero tú te echas tus traguitos y de repente te pones bien alegre. Entonces, pues no creo que seas aquello, eres esto realmente. Y es un conflicto, tanto en cosas malas como en cosas insignificantes. Por ejemplo, para mí era difícil el bajarme de un ático sucio, empolvado, lleno de insulación. Era difícil en ese momento sentirme como un pastor. Porque los pastores siempre usan saco, usan corbata, usan pantalones que no están rotos, pantalones de vestir, y se ven más elegantes que yo. Pero escúchame, durante mucho tiempo me tocó navegar y creer. De repente, si alguien en la tienda decía, rápido, llamen a un pastor, y yo estaba ahí, sí, llamen a un pastor.
porque no me sentía digno. Pero escucha, cuando empiezas a creer, Dios empieza a transformar las cosas a tu alrededor y empieza a haber una diferencia. Es paso a paso. Créele a Dios, créele un poquito más, créele un poquito más y créele un poquito más. Tal vez hoy tus circunstancias te hagan sentir algo diferente. No es de sentir, es de creerle a Dios. Aún el día de hoy, ¿sabes qué me mantiene firme? No es el éxito, porque el éxito de repente se siente temporal. Tienes días en los que sientes que conquistas al mundo entero. Hay domingos que salgo de aquí, sobre todo cuando la iglesia está llena, que se ve más gente, que salgo de aquí como caminando en el aire. No, sí, la iglesia va muy bien y 2 servicios más y nos vamos a caber ya en el santuario. Y hay otras veces que de repente llegan poquitos nada más y mi esposa me tiene que cargar al carro. No puedo levantarme. Todos tenemos momentos que sentimos aquí y momentos que sentimos acá. No se trata de lo que sientes, se trata de que creas. Si Dios te llamó aquí, si Dios tiene esto para ti, Dios no cambia de opinión. Dios es fiel. Te voy a dar 3 cosas para que creas y nos vamos. ¿Les parece? ¿Estamos bien con el tiempo? ¿O ya tienen hambre? 5 minutitos. ¿Quién me da 5 minutitos? ¿Alguien más me da 5? 7, 12. Ya los acabalamos. Ya acabalamos los 20 que necesitaba. Con 20 la hago. Quiero decirte nada más 3 cosas que ojalá y puedas creer con tu corazón, que realmente las aceptes, las creas. La primera es que Dios te ama. Y el versículo que quiero utilizar es Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Versículo que todos conocen. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esa siguiente frase me encanta que la hayan incluido aquí. Porque no solamente dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. No solamente dice eso. Esta frase de aquí en medio abre un mundo que es para ti y para mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué? Aún pecadores. ¿Cuál es esta imagen? Porque de repente se nos olvida. La imagen es mientras tú estás allá envuelto en tu pecado, embarrado y con olor a pecado, mientras estás allá, Él te vio y dijo, voy a morir por ti. ¿Sí me estás escuchando? Él no esperó a que tú tuvieras una vida perfecta para morir por ti. No esperó a que tú pidieras perdón por tus pecados para morir por ti. No, mientras aún estábamos en esa condición cegados por nuestro pecado, ahí murió por ti y por mí. Eso significa que Él no es movido por nuestro rendimiento, por si tuviste un día bueno o tuviste un día malo. Nosotros vivimos nuestra vida no como nosotros nos comportamos con nuestros hijos, porque a veces nosotros pensamos que un día somos hijos de Dios y un día somos hijos del diablo. Déjame decirte que mis hijos siempre son mis hijos. No solamente el domingo que están en la iglesia y se portan bien, también el día que me desobedecen son mis hijos. El día que se portan mal y hacen lo que yo dije que no hicieran, siguen siendo mis hijos y los amo. ¿Sabes cuál es el término que Dios usa para el diablo en referencia a nosotros? Ladrón. Ladrón. Porque él nunca es dueño. El ladrón nunca es dueño. El ladrón roba, pero no es dueño. Y puede tener posesión de algo, pero no es el dueño. Mientras tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa tenga vida, sigue habiendo un solo dueño. Sigue habiendo un solo dueño. Es cuestión de algún momento. Es cuestión de alguna situación para que Dios lo traiga de regreso. Escucha, créelo, Dios te ama. Y Dios no te ama más el domingo que el viernes. Dios no te ama más
cuando estás levantando tus manos y le adoras que cuando estás haciendo algo que no debes hacer. No estoy diciendo que Dios solape el pecado, no me malinterpretes. Te estoy diciendo que en esos momentos no dejas de ser su hijo. Sigues siendo su hijo. Y lo único que tienes que hacer es decir, Señor, perdóname. Esto no es lo que yo soy. Yo soy tu hijo. No sé por qué sigo yendo en esta dirección. Perdóname, ten misericordia, límpiame, purifícame, transfórmame, renuévame, haz algo en mí, ayúdame. No puedo seguir así. Él nos ama cada día de la semana. Número 2, lo que tienes que creer que Él te ama. Lo segundo que tienes que creer es que fuiste creado para su gloria. Para su gloria. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos la obra maestra, dice una versión. No hechura suya nada más. Somos la obra maestra. O sea, no somos garabatos. Somos una obra maestra. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuiste creado para su gloria, para que Él sea glorificado a través de tu vida. Significa que hay un diseño perfecto en ti. Significa que cada situación por la que has pasado o que has sufrido, Dios, una de dos, la permitió o la puso ahí porque era parte del diseño perfecto de la manera en la que vas a traer gloria y honra a su vida. Por más que nos duela esos momentos difíciles, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere usar tu vida, créelo. Y número 3, Dios te ama, Dios quiere usar tu vida. Y número 3, Dios está contigo. Isaías 41, 10. No temas, que yo estoy contigo. Esa frase nada más, en el momento correcto, te cambia. Tener enfrente a Goliat y escuchar una voz suave que te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Estar enfrente de tu tormenta, de tu problema, de tu angustia, de tu situación y escuchar, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando sientas que estás fracasando, que estás fallando, cuando sientas que no hay salida, cuando sientes que ya no puedes más, cuando sientes que ya todo se perdió, escuchar esa voz tan dulce que dice, no temas, porque yo estoy contigo. Eso es inevitable que transforme tu vida. Si realmente lo crees, es inevitable. No habrá cosa que el enemigo pueda utilizar para desviar tu trayectoria a la promesa de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre. No dice, cuando te portes bien. No dice, cuando hayas hecho exactamente todo lo que yo te dije. No dice, cuando no me falles. Mira lo fiel que es Dios. ¿Cuántos aquí le hemos fallado a Dios? Y momentos después nos ayuda. Te pasaste la luz roja y a propósito miraste para todos lados y te la pasaste. Y ahí estaba la patrulla escondida. Violaste la ley. Mereces un ticket. Y aún ahí Dios te da solamente un aviso. Warning. Qué maravilloso es Dios. Siempre te ayudaré. No solamente cuando haga las cosas perfectas, no, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, voy a cerrar el mensaje ya. Este es el año que puede generar el mayor salto en tu vida, en cualquier aspecto. Pero tienes que creer. Si Jesús murió por ti en la cruz y tú lo crees, que murió por ti en la cruz, eso, el que tú creas que Él murió por ti en la cruz,
generará valor en tu vida. Te hará verte diferente. Realmente transformará tu vida el que tú creas que Él te ama, el que tú creas que Él quiere usar tu vida y el que tú creas que Él está contigo. Dios quiere usar tu vida en cualquier área. Miren, hay un joven aquí que me da mucho gusto. Hace unos meses estábamos hablando de lo que estamos haciendo 2 veces al año con los niños de la ciudad de Haltom City, enseñándoles fútbol, siendo entrenador de ellos. Pero es más que solamente enseñarles fútbol. Estos niños, muchos de ellos sin un padre en el hogar, muchos de ellos sin una figura paterna alrededor, necesitan escuchar que alguien los tome del brazo, los agarre de la espalda y les diga: tú puedes, échale ganas, inténtalo otra vez. Necesitan escuchar que alguien les diga: tú eres inteligente y lo que tú pongas en tu mente lo puedes lograr. Y este joven empieza y me comenta después: yo también estoy haciendo eso. Y me llaman por acá, Y hoy me estaba enseñando un anillo que le dieron del campeonato de básquetbol. Y es algo que hace en básquetbol, en fútbol. A veces creemos que el ministerio solamente está aquí en cantar o tocar. No, Dios quiere usarte y usarte en diferentes áreas. A Él lo está usando con estos jovencitos que necesitan escuchar que alguien, que una figura paterna les pueda decir los principios de vida que pueden transformar. Y no es necesario que los ponga a leer la Biblia en ese momento, no, que agarre los versículos que ya están aquí y los ponga en la vida de ellos y que ellos puedan empezar a ver lo que es el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Dios quiere usarte, ojalá lo creas. Ojalá sientas mi corazón cuando te digo: no hay nada especial en mí. Al contrario, soy el menor de todos los que están aquí. Y no digo que de edad, porque pues ya eso es obvio, ¿verdad? De edad, pero estoy hablando en talento, estoy hablando en conocimiento, en sabiduría, en potencial. Todos ustedes pueden lograr cosas impresionantes. Solamente